Querido joven, querido amigo, agradezco a Dios de que Él te haya traído hasta aquí porque no es casualidad. Dios ha puesto este video para ti, para convencerte de la verdad. Así que te invito a que prestes mucha atención porque este tema es de vital importancia en la Biblia. Te recomiendo que antes veas los dos anteriores temas, el del cuerno pequeño y el del sábado como señal eterna entre Dios y su pueblo, para que este tema lo puedas comprender aún mejor. Así que sin más dilación, ten allí un cuaderno para anotar, ten allí tu Biblia en mano y te invito a que tengamos una palabra de oración. Padre bueno y eterno, en este momento te damos gracias porque nos vas a hablar a través de tu palabra y nos vas a dar sabiduría. Te suplicamos, por favor, Señor, que en este momento no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo. Ayúdame a hablar con sencillez esta profecía. Dale sabiduría a mi querido amigo, dame sabiduría a mí. Y por favor que tu Espíritu Santo nos acompañe, Padre. Es lo que te queremos pedir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querido amigo, recuerda que el centro de cada profecía es Cristo Jesús, querido amigo. Y el gran conflicto siempre está entre qué decisión vas a tomar tú. Si estar con Cristo, del lado de Cristo, o estar del lado de Satanás. Así de sencillo, aunque no nos demos cuenta, en el gran conflicto siempre estamos tomando una decisión entre qué lado estar, si servir a Dios o servir mis propios impulsos. Vamos a irnos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 1. El libro de Apocalipsis es un libro que habla en símbolos, es un libro codificado, porque si dijera las cosas literalmente, este libro ya estaría prohibido por aún más tiempo del que fue prohibido. Este libro ya no existiría. Sin embargo, Dios en su sabiduría nos habló en símbolos. Y estos símbolos muchas veces ya son entendidos, pero las personas que ya lo entienden no quieren que tú los entiendas. Así que vamos a ver los símbolos interpretados solamente a través de la Biblia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, primeramente vamos a entender qué es una blasfemia. Blasfemia es una injuria contra Dios, contra el Dios que te dio la vida. O sea, una blasfemia es un pecado contra Dios. Porque si yo blasfemo contra Dios es porque no lo amo. Así de sencillo. La bestia que aquí aparece es una bestia que vive en pecado. Pero además de eso, ¿qué significa bestia? Bestia, en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 17, la bestia significa un reino, un poder político. Eso es lo que significa bestia. Ahora, ¿qué significa que esta bestia suba del mar? Apocalipsis 17:15. Las aguas simbolizan pueblos, naciones y muchedumbres. O sea, esta es una nación, un sistema político que sube de un lugar muy poblado. ¿Viste cómo la Biblia habla por sí misma? Ahora vamos a leer el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su autoridad, su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, ¿qué son estos animales que empieza a mencionar Apocalipsis? El libro de Apocalipsis está citando el orden de las bestias que aparecen en Daniel 7, pero en el orden inverso, yendo retrospectivamente en la historia. La boca de león, Babilonia.
el oso, Medo-Persia, el leopardo, Grecia, y la cuarta bestia es Roma. O sea, aquí Apocalipsis está repasando el libro de Daniel en orden inverso. Está repasando las bestias que vimos. Para que entiendas bien, te recomiendo nuevamente que vayas al video donde hablamos de Daniel capítulo 7. Te va a servir mucho. Ahora, lo que hace el libro de Apocalipsis es demostrar que está conectado con el libro de Daniel, con los sistemas políticos que vinieron a través de la historia, porque Babilonia conquistó Medo-Persia, luego Medo-Persia es conquistada por Grecia y luego Grecia es conquistada por la nación romana. Y de allí viene la Iglesia Apostólica Católica Romana. Ahora, vamos a ver lo siguiente del versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, ¿el dragón quién es? El dragón nos dice la Biblia quién es. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. O sea, el gran dragón es la serpiente antigua. Pero ¿qué más nos dice? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, ¿qué nos dice aquí la Biblia? Ese dragón que aparece allí es Satanás, el cual nos dice también su carácter, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo que engaña al mundo entero? Dice que la ley de Dios no se puede guardar. Dice que es imposible guardar la ley de Dios. Dice además que la ley de Dios necesita ser cambiada. Acusa a Dios como un Dios injusto, un juez severo, como una persona mala y egoísta. Ese es el engaño de Satanás. Ahora, ¿por qué Satanás le da su poder y su trono a este poder político? Vamos a analizarlo a través de la historia y a través de la Biblia. Primero, ¿cuál es el trono de Satanás según la Biblia? Vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículos 12 y 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Cristo Jesús, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, el trono de Satanás es donde mora Satanás. En ese momento era Pérgamo. ¿Pero qué había en Pérgamo? Es la pregunta. Recordemos que la carta de Apocalipsis es escrita en el año 96-100 después de Cristo. Y para ese tiempo, ¿qué había en Pérgamo? En Pérgamo había idolatría, adoración a imágenes, se adoraban a los ídolos, había hechicería, había espiritismo, había brujería. Todo eso estaba en Pérgamo. Ahora, ¿qué es lo que luego sucede en la historia? Luego viene Roma, adopta la ciudad de Pérgamo, adopta sus costumbres, y en Roma también hay adoración a los ídolos. Hay adoración directamente al dios Júpiter, al dios Saturno. Empieza a haber hechicería, idolatría, adulterio, todas esas cosas. O sea, el trono de Satanás pasa a Roma, pero no se queda allí. ¿Sabes dónde continúa? Continúa en la Iglesia Apostólica Romana, porque luego la Iglesia se fusiona con Roma, y en lugar de la Iglesia transformar a Roma, Roma transforma a la Iglesia romana. Así sucede porque empieza a ofrecerle favores, riquezas, y la Iglesia a cambio va cambiando sus doctrinas. O sea, vendieron sus doctrinas por dinero, por la codicia, por el egoísmo. ¿Y qué empieza a suceder en la Iglesia Católica Apostólica Romana? Sucede lo siguiente:
Ahora al dios Júpiter se le empieza a llamar San Pedro. Se le besa los pies a la estatua de San Pedro, se le besa los pies, se arrodillan ante ella, la adoran como una imagen. De hecho, si tú vas al Vaticano, si tú vas y lo ves con tus propios ojos, vas a ver allí la estatua de San Pedro, que es Pedro, supuestamente, con la llave. Pero históricamente esa es la estatua de Júpiter, la estatua del dios Júpiter. Simplemente le quitaron su tridente, su arma, y le pusieron la llave que dice en el libro de Mateo. Entonces, así es como han procurado engañar al mundo entero. Sencillamente sucede aquí una unión entre el poder político y el poder religioso, pero la idolatría de Roma transforma la iglesia y se empiezan a adorar imágenes en la iglesia católica, apostólica, romana. Así lastimadamente ocurre. Fuerte, pero ya sabemos la identidad de esta bestia. Esta bestia es el papado, Roma papal. Y ya aquí tenemos la primera pista que nos da la Biblia, que recibió el trono de Satanás. Vamos a seguir leyendo en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este versículo lo vamos a explicar más adelante, porque Apocalipsis se explica por sí solo. La Biblia se explica por sí sola, querido amigo. Así que vamos a ver más adelante la interpretación de esto. ¿Cómo es que una cabeza tiene herida de muerte? ¿Cómo se puede explicar eso? Vamos a dejar que la Biblia nos lo siga explicando. Por cierto, importante, Apocalipsis 13 habla en 3 tiempos. Habla en pasado, en lo que fue, en lo que es en la actualidad y en lo que será. Habla en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Seguimos leyendo en Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esto es importante, porque el conflicto de Apocalipsis 13 es que hay 2 grupos, los que adoran a la bestia y los que no la adoran. En otras palabras, los que guardan los mandamientos de Dios y los que no los guardan. En otras palabras, los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Porque si tú amas a Dios, tú no te inclinas ante imágenes. Si amas a Dios, no adoras a la bestia. Así de sencillo. Si amas a Dios, no incumples su ley. Porque Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de sencillo, querido joven. O sea, el conflicto de Apocalipsis capítulo 13 son los mandamientos. Es la infracción de la ley. Hay personas que se apartan del pecado y otras que siguen viviendo en pecado. Porque así vino Satanás a tentar a Jesús. Mira, póstrate y adórame. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás y solamente a Él servirás. Si Cristo se arrodillaba, iba a infringir la ley de Dios, iba a pecar, iba a dejar de ser nuestro Salvador y estaríamos perdidos. Pero Él no lo hizo para darte ejemplo a ti. Así que, ¿qué vas a decidir? ¿Seguir aferrándote al pecado o decidir serle fiel solamente a Dios? Este es el gran conflicto. Los mandamientos, la ley de Dios, los que sí guardan la ley de Dios, los que sí aman a Dios y los que tienen otros dioses ajenos que adoran. Sigue diciendo el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí tenemos otras 3 pistas. Vamos a ver. Primero, se le dio boca que hablaba grandes cosas. Esa palabra hablaba en griego y en el libro de Daniel significa decretos, significa sencillamente órdenes, leyes. Pero esta bestia no va
en favor a la voluntad de Dios, va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el trono que recibe esta bestia no es de Dios, es de Satanás. Aquí las órdenes que da esta bestia, las leyes que da esta bestia, no van conforme a la ley de Dios, sino que se hace pasar por Dios. Como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 2 y 3. Vamos a leerlo. Dice el versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, refiriéndose a Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Roma papal cumple con estas características de Apocalipsis 13. Porque da órdenes como si fuera Dios, cambiando la ley, haciéndose aún pasar por Dios. Porque Roma papal, el Papa, cambian dos mandamientos. Uno lo borran, el otro lo cambian. El mandamiento que borran, no te harás imágenes, cambian el segundo mandamiento. ¿Y por qué? Porque ¿cómo van a poder justificar que se están arrodillando ante los santos? Por eso en el catecismo quitan ese mandamiento. Y el mandamiento de no codiciarás lo dividen en dos, para de nuevo tener 10. ¡Qué terrible! Y aún así se hacen pasar por Dios, como dice 2 de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque el Papa dice que tiene autoridad para cambiar esa ley, porque es Dios en la tierra. Terrible, así dijo el Papa León XIII. Y así lo cree la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se hace pasar por Dios y cambia la ley como si fuera Dios. Dios es el único que tiene autoridad para cambiar su propia ley. Pero a pesar de eso, Dios nunca la va a cambiar, porque está escrito así, Malaquías 3:6. Yo, Jehová, no cambio. Salmo 111, versículos 7 y 8. Dice, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. La ley de Dios nunca va a poder ser cambiada. Por eso, este poder, haciéndose pasar por Dios, blasfemando contra Dios, también cambia en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento donde Dios nos dice, acuérdate del sábado, 6 días trabajarás y harás toda tu obra y el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El séptimo día es el sábado, querido amigo. Los valdenses, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica en Hechos 16, guardaron el sábado. Jesús en Lucas 4:16 y en Lucas 4:30 guardó el sábado. Incluso la creación muchas veces guarda el sábado. Los castores guardan el sábado. Busca el documental Castores del Séptimo Día, donde los castores 6 días trabajan, pero el séptimo día reposan. ¿Y cuál es ese séptimo día? Los castores reposan el sábado. Imagínate tú, Dios cuántas veces nos habla a nosotros. Y aún así hay poderes que se hacen pasar por Dios. Vamos a seguir leyendo. Tenemos ya esta primera característica que ellos cumplen, que el papado cumple, terriblemente cumple, que se hace pasar por Dios y da órdenes, da leyes como si fuera Dios. Se hace pasar por Dios. Sigue diciendo, además de eso, que aparte de hablar grandes cosas, dice blasfemias. ¿Cómo son esas blasfemias? Esas blasfemias, la Biblia las explica. Vamos a ver cuándo dijeron que Jesús blasfemó. Vámonos a Juan capítulo 10, el versículo 30. Dice, yo y el Padre uno somos. Ahora, Jesús dijo esto dando a entender que el Padre y Él están en igualdad. Y sigue diciendo, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, ¿qué es una blasfemia según la Biblia? Es hacerse pasar por Dios,
hacerse Dios. Eso es una blasfemia. ¿Y cuántas veces? Ya no voy a hablar vamos a despejar un poco la mirada de Roma papal, pero ¿cuántas veces tú y yo nos blasfemamos contra Dios? Cuando uno mismo se hace pasar por Dios, cuando uno mismo sigue sus propios deseos en vez de seguir a Dios, cuando uno hace lo que quiere en vez de hacer lo que Dios manda, cuando uno sigue sus propios impulsos en vez de seguir la palabra de Dios. Eso también es una blasfemia contra Dios. Cuando el yo es nuestro Dios, eso también es una blasfemia contra Dios, querido amigo. Por eso, pídele a Dios que tome tu corazón y que te ayude a no pecar más contra el nombre de Dios. Porque eso es lo que hoy hace falta. Necesitamos personas que dejen de practicar el pecado. Seguimos leyendo la palabra de Dios. ¿Cumple este requisito? Sí. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Marcos capítulo 2, el versículo 7. Marcos capítulo 2, versículo 5 al 7. Jesús le dice a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos dicen esto. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Querido amigo, solo Dios puede perdonar pecados. Y Cristo es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, querido amigo. Así está escrito en la Biblia. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Cristo es Dios, por eso Él tiene derecho de perdonar tus pecados. O si tú te aferras, tiene derecho también a no perdonarlos. Él tiene derecho porque Él es Dios. Pero este poder que se hace pasar por Dios blasfema contra Dios al decidir voluntariamente perdonar los pecados. En la Iglesia Católica Apostólica Romana, al Papa, a los sacerdotes, se les dice, se profesa que tienen el poder para perdonar pecados. Se ponen en el lugar de Dios. Qué lástima, de verdad. Qué dolor en el corazón que este poder haga así. Por eso tenemos que hacer lo que hizo Juan el Bautista. Llamar al arrepentimiento. Llamar a que esas personas salgan del engaño. Entonces, otro requisito, otra señal que nos da la Biblia y que nos muestra claramente cuál es ese poder en este mundo. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto no es contra ellos. Esto es en contra del engaño que ha levantado Satanás. Y hay que vencer ese engaño con la ayuda de la Santa Escritura, con la palabra de Dios. Y dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ezequiel 4:6, Números 14:34, el principio día por año te lo he dado. Proféticamente, un día equivale a un año. O sea, por ejemplo, los 1260 días equivalen a 1260 años. Así que estos 42 meses, multiplícalos por 30. ¿Por qué por 30? Si hay meses que tienen 31. Porque el calendario en aquellos tiempos eran meses de 30 días. 42 por 30, 1260 días. 1260 años. Ese fue el tiempo que duró la supremacía papal, 1260 años, desde el año 538, donde Roma papal sube al poder político religioso tras que las tres tribus bárbaras arrianas son derrotadas. Entonces así el poder papal adquiere poder político y religioso. Y así viene esa cuenta de 1260 años hasta 1798. Así ocurrió en la historia. Qué sorprendente, querido joven. Isaac Newton había hecho este cálculo diciendo que en el año 538 había iniciado la supremacía papal. Y así duró por 1260 años hasta 1798. Donde recibe la herida de muerte
que dice en Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así ocurrió en el caso de la Iglesia Apostólica Romana. ¿Cuántos cristianos que guardaban el sábado, que no adoraban imágenes, que no reconocían al Papa como Dios en la tierra, cuántos de ellos no acabaron quemados en la hoguera, muertos a espada, al final martirizados, torturados, que le hicieron tantas cosas a esos fieles cristianos? A muchos les pasó eso. Entonces, cuando se cumplen los 1260 años, en 1798, Roma papal recibe su herida mortal cuando el Papa Pío VI es llevado a prisión por el general Berthier por orden de Napoleón Bonaparte. Se cumple la historia perfectamente. Qué sorprendente. ¿Sabes por qué? Porque el poder franco, la tribu de los francos, fueron los que ayudaron a que Roma papal alcanzara el poder en el año 538 después de Cristo. Pero luego en 1798 le vuelven a quitar el poder. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 6? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, la Iglesia Apostólica Romana también blasfemó y también blasfema en contra del cielo. ¿Esto por qué? Vamos a verlo a través de la historia. ¿Saben algo que dijo? Dijo que el Papa tiene aún la supremacía sobre los ángeles, es mayor que los ángeles le obedecen. ¿Cómo los ángeles van a obedecer a un hombre? Ellos obedecen a Cristo. Está escrito así en Hebreos capítulo 1 que dice, todos los ángeles de Dios adoren al Hijo. ¿Cómo van a obedecer a un simple ser humano pecador que necesita a Cristo, que necesita salvación también? Y esta es otra blasfemia que dijeron, no solo ya contra Dios, sino contra los que moran en el cielo, los ángeles. Sigue diciendo el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así ocurrió. Mucho tiempo así ocurrió. Tantos cristianos que murieron por la Inquisición también más tarde. Tantas cosas que hicieron al pueblo fiel de Dios. Pero por la gracia de Dios, su pueblo remanente fiel, que no reconoció la supremacía del Papa, que no se adoraron ante imágenes, que guardaron el sábado, ese pueblo recibió refugio de parte de Dios en el desierto, porque así está en Apocalipsis 12, léelo. Tú mismo vas a decidir ahora mismo si obedecer a Dios o a los hombres. En el siguiente video vamos a estudiar los versículos del 10 al 18, querido amigo. Por ahora te invito, por favor, a que premedites bien, a que le seas fiel solamente a Dios, a que te enamores de Dios, que ames solamente a Dios y que reconozcas que la Biblia es infalible y habla por sí sola. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Señor, bueno y eterno, gracias por hablarnos a través de tu palabra. En este momento, Señor, te suplicamos por favor que podamos serte fieles, porque este poder en verdad va a resurgir. Su herida mortal va a ser sanada. Así que te suplicamos que en esos momentos difíciles podamos mantenernos fieles. Es lo que te suplicamos, Señor. En el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querido amigo.